Que Dios les bendiga, compañeros, alumnos, también pues nuestro pastor Tomás Córdoba. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta exposición, pues correspondiente ya pues, a la última tarea de la materia. Y pues a mí me ha tocado el tema 4 del material, que es un llamado divino. Y esa va a ser mi exposición estos 20 minutos que se nos han otorgado para poder exponer este tema. Y como introducción pues se nos planteaba en el material que nos daba un ejemplo de un siervo de Dios que fue usado grandemente con un llamado pues muy especial, un llamado a liberar a ese pueblo escogido por Dios, y del cual podemos tomar muchos ejemplos a la hora pues de realizar alguna labor o que estamos recibiendo ese llamado de una labor misionera, porque siempre muchas veces vamos a encontrar en nosotros mismos, no hablemos de las cuestiones externas, vamos a encontrar en nosotros mismos, en nuestro interior, esos peros para poder desarrollar esa labor que Dios nos ha tal vez encomendado. La labor misionera, como lo hemos aprendido en todo este ciclo, conlleva una serie y una cantidad pues, de cosas que muchas veces pasamos por alto. El hecho de escudriñar mucho la palabra de Dios, es escuchar verdaderamente si es un llamado pues, de Dios para nosotros, o si es un deseo de nuestra mente, de nuestra humanidad. Entonces todos esos puntos, y en el caso de Moisés cabe muy bien el poder traerlo como ejemplo acerca de esos llamados que recibimos de Dios, porque él llegó y recibió un llamado específico. Y el llamamiento de Moisés pues ilustra el proceder de Dios para llamar a su pueblo a la misión redentora de la humanidad descarriada. Y el libro de Éxodo pues podemos ver a Dios como el soberano, tomando la iniciativa para llamar y redimir a un pueblo esclavo. Israel pues en Egipto, o la humanidad en su pecado, si lo podemos traer ahorita a mención a nuestra actualidad. Él nos ayuda a comprender nuestra propia pues vocación, y fuimos llamados a la salvación con la vocación de llevar el mensaje redentor. Y esto es muy importante porque aquí vamos ya viendo en esta primera parte del material ese llamado especial que podemos recibir. En ese momento pues Israel estaba en Egipto pues prisionero, estaba en Egipto como esclavo, pero hoy en día igual nosotros estamos esclavos muchas veces del pecado, y mucha gente aún sigue en esa esclavitud, y es nuestro deber pues poder ayudarle. Y pues la experiencia de Moisés nos ayuda a entender lo que significa tener vocación para esa misión, o para cualquier misión que se nos encomiende. Nos ayuda a considerar cuál es el propósito o la parte en este sentido de esa vocación, y cómo se responde a ella. Y aquí vamos a ver, estimados hermanos y pastor, pues ese llamado de Moisés, el cual vamos a utilizar el capítulo 3 de Éxodo, donde al llamado de Moisés suceden varias circunstancias que él mismo, como le digo, muchas veces los impedimentos no están en el exterior, sino que están en nuestro propio interior, incluso a veces en nuestro entorno. Esos peros que muchas veces vamos a encontrar para poder desarrollar las actividades que Dios nos ha encomendado, una labor misionera, una labor ministerial, sea cual sea la labor, siempre vamos a encontrar peros que van a venir muchas veces de nosotros mismos. Y en el caso de Moisés, pues en el capítulo 3, como le decía, que es el que vamos a usar del 1 al 6, dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios obra primero antes de llamar, y siempre que Dios nos invita es porque Él ya está obrando. Cuando Dios se le presentó a Moisés, ya había descendido para librar a su pueblo. Dios se acercó a Moisés primero para establecer la relación con él, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Moisés llegó a Horeb, monte de Dios. Allí tuvo
la visión de un arbusto que ardía sin quemarse. Entonces vemos cómo Dios comienza a trabajar con Moisés. Ese llamado divino de Dios hacia Moisés comienza a trabajar, y vemos, y aparece acá en este capítulo 3, en el llamamiento de Moisés. Pero, como le digo, Dios le da a conocer pues lo que él estaba haciendo. Después de describir la situación dolorosa en la que se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, Dios le manifestó a Moisés el plan para librarlos. Esto está en el versículo 7 y 9, cuando le dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y descendió para librarlos de mano de Egipto. Y he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Entonces ya ahí comienza Dios a plantearle cuál iba a ser el propósito, o cuál iba a ser ese llamado que él tenía para Moisés. Pero comienza algo muy complicado para Moisés. Esas crisis que muchas veces nosotros, cuando recibimos ese llamado misionero, cuando recibimos el llamado ministerial, cuando recibimos ese llamado específico de Dios para hacer como la decisión que tomamos de estudiar teología, como la decisión que tomamos de entrar a un aula, primeramente quizás solo por el hecho de querer aprender un poco más, sin tener claro cuál era el llamado de Dios. Pero cuando recibimos ese llamado, cuando ya Dios nos enseña el camino que debemos de seguir, cuando Dios nos enseña que nos quiere como misioneros, que nos quiere como servidores, nos quiere como pastores, nos quiere como colaboradores, sea cual sea la parte en la que Dios nos guía hacia ese llamado, entran esas crisis de fe. Y eso va a suceder, como le digo, en todo aspecto. Hemos visto los pros y contras de la labor misionera, la parte de investigación, la parte social, la parte en la que tenemos que tener muy claro muchos aspectos: el aspecto cultural, los aspectos sociales, económicos, políticos, todos los aspectos en las partes más ya de la práctica misionera. Y aquí, en este aspecto, Moisés cae en una situación, cae en una crisis de fe. Y cuando Dios se acerca a nosotros y nos muestra lo que está haciendo, automáticamente nos llama. Entonces entramos en una crisis de fe, una crisis de obediencia, como la que vemos reflejada acá en Moisés. Mire el versículo 11 y 12, que ahí va a aparecer también en las pantallas. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Dios trató todas las excusas que Moisés le puso. Y yo había hecho un resumen. Esto no aparece así de esta manera en el material, pero yo lo había sacado un resumen de todos los peros que Moisés puso y las excusas que Moisés puso a la hora de ese llamado especial. Acabamos de leer el versículo 11, donde dice: ¿quién soy yo? En el versículo 13, él pregunta: ¿quién me manda? Porque mire lo que dice, dijo Moisés en el versículo 13: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Quién me manda? Y cuando dice también ya en el capítulo 4, versículo 1, y esto es aún más grave, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y si no me creen, era la excusa también de Moisés, mire, en esta parte: no me van a creer, no sé hablar. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 10, dice de esta forma: entonces Moisés dijo a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No sé hablar, no soy el indicado, decía también en el versículo 13 del capítulo 4, mire lo que dice. Y le dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Cuando dice: no soy yo el indicado, quizás está buscando a alguien más. Vea bien, yo desglosé de esta manera, y como le repito, esto sí no aparece así en el material, sino que yo decidí investigar un poquito más y sacarlo de esta forma. Capítulo 3, versículo 11, la excusa: ¿quién soy yo? Capítulo 3, versículo 13, la excusa es: ¿quién me manda? Capítulo 4, versículo 1 dice: no me van a creer. Capítulo 4, versículo 10, no sé hablar.
y en el versículo 13 del capítulo 4, no soy el indicado. ¿Quién soy yo? ¿Quién me manda? ¿Quién me va a creer? Tantas excusas, y esas son las mismas excusas que muchas veces cuando recibimos ese llamado ya divino de Dios, es esa serie de excusas que estamos y ponemos. Dios me ha llamado tal vez a ser misionero, pero yo en mi interior, Dios ya me eligió, Dios ya tiene todo listo para que yo pueda desarrollar esa labor, ya me preparé, ya estoy terminando la parte de prepararme, ya tengo todo listo. Pero ahora comienzan los peros interiores, y si en realidad no es un llamado, y si en realidad no debo ir, y si en realidad no es esta pues mi vocación. Entonces ahí comenzamos a tener problemas. Y aquí también, así como están las excusas, también Dios en el mismo momento que Moisés estaba poniendo esas excusas, también él estaba poniendo las respuestas, porque vamos de nuevo a los mismos versículos que hemos mencionado. En el 3:11 dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Si Dios ya nos eligió para una misión especial, para una labor específica, Él va a estar con nosotros y Él va a respaldarnos. Difícil es cuando se toman decisiones sin consultarle a Dios, cuando hay una labor que queremos realizar por un deseo humano. ¿Cuántas misiones hoy en día vemos que se abren por un deseo humano, por un deseo de nada más, no de expandir, como usamos muchas veces de escudo, expandir el reino, expandir el evangelio, pero muchas veces la verdadera intención de ese corazón es nada más un deseo humano, una vanidad humana? Yo voy a abrir una misión en tal lugar. ¿Por qué hoy en día no se abren misiones en lugares escondidos? Se abren misiones 2 cuadras después de otra iglesia, frente a otra iglesia, y ya parecemos, con todo el respeto de la palabra, parecemos más una franquicia. No importa que esta misma marca esté enfrente, pero yo ahí la pongo. Eso para mí en lo personal no es expandir el reino, eso es crear franquicias. Y muchas veces hemos escuchado de nuestros líderes, de las personas, de nuestras autoridades, que hace falta de esos misioneros. Yo recuerdo que tanto el pastor fundador como el pastor general hablan bastante de eso, que se gradúan una gran cantidad de alumnos en el seminario muchas veces, pero todos se quieren quedar ahí en el centro de la capital, todos se quieren quedar ahí cerca. Nadie quiere ir más allá, nadie quiere ir con esa labor misionera, nadie quiere ir allá a ese lugar donde cuántos grandes misioneros hay hoy en día que llegaron a esos pueblos donde no había más que un árbol donde poderse congregar, y ahora hay grandes estructuras, grandes iglesias. ¿Por qué? Porque supieron y en lo profundo de su corazón sabían que, aunque de repente decir ellos, ¿cómo voy a hacer yo para levantar una obra ahí? Ellos sabían que la misma respuesta que Dios le dio a Moisés: yo estaré contigo. Cuando uno siente el respaldo de Dios, cuando uno siente ese llamado, ahí es cuando nosotros debemos de saber muy bien que, a pesar de las circunstancias, Dios va a respaldar esa obra. Y como le digo, es muy lamentable de repente que se esté haciendo de esta manera, y de ahí se perdió toda esa visión de ir donde el evangelio no está, de ir donde no hay una iglesia, y de repente perder ese enfoque. Entonces, y Moisés en esta parte decía él: ¿quién soy yo para hacerlo? Pero él le decía: yo estaré contigo. Cuando él le decía: ¿quién me manda? En el versículo 13 dice de esta manera: dijo Moisés: aquí que te llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Parafraseando y terminando el pasaje, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14 está la respuesta. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esto es cuando él dice: ¿quién me manda? Y no me van a creer, dice el capítulo 4 del versículo 1. Dice el versículo 2 en la que da la respuesta. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán. Dios siempre se va a manifestar, hermano. No es en nuestras habilidades humanas, no es en lo que nosotros podamos hacer, sino que es en la parte espiritual. Dios se va a manifestar para que nosotros podamos llevar pues ese mensaje a otros lugares.
No sé hablar, dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 10. No, dice que, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Mire el versículo 11, le da respuesta. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Hermanos, aunque nosotros creamos que no tenemos las habilidades para poder desarrollar esa misión, que no tenemos pues las suficientes habilidades humanas, las suficientes habilidades intelectuales, el que nos va a respaldar es Dios, y eso fue lo que entendió Moisés. Y cuando dice, para terminar esta parte, no soy el indicado, en el versículo 13 dice Dios, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Hermano, cuando Dios ya nos eligió, no es cuestión que si somos o no somos los indicados. Cuando hemos recibido ese llamado, es porque ya entendemos que Dios nos va a respaldar. Entonces, esta parte de que el folleto expresa cuando habla acerca de esta crisis de fe de Moisés, esta crisis de fe de todo lo en general, de todo lo que de repente podemos tener ese llamado, hace mención de esto, y el material menciona uno de los puntos, que la obediencia requiere ajustes, dice. Cuando Dios invitó a Moisés, lo hizo bajo el entendido que él era quien le ayudaría. Moisés debía creerle y obedecer. Aquí está el problema muchas veces de la iglesia. La iglesia ha entendido el mensaje de ir a las naciones y ha entrado en crisis de fe. Está convencida, pero no hace los ajustes para ubicarse en el lugar donde Dios quiere que esté trabajando. Moisés estaba en Horeb, pero Dios lo quería en Egipto. Es lo que yo le decía hace un momento. Muchas veces el material nos inclina a esa parte de que hay que hacer esos ajustes. Pero dice también, pensemos ahora en los ajustes que la iglesia debe hacer para ser instrumento de salvación a los millones y millones de personas que no conocen de Él. Entonces, debe de trasladarse y enfocarse a llegar a esos lugares donde no está el Evangelio todavía. Y Dios pues revela también en la parte cuando le menciono, Él revela todas esas circunstancias donde Moisés le va poniendo esos peros y Él va desarrollando, Él va respondiéndole en base a eso. Secuencia también de las reacciones de Moisés al querer escapar del llamado divino, todo lo que leímos. Esas son parte de las escenas donde Dios comienza a trabajar con Moisés y le comienza a dar también la respuesta que él necesitaba. Y cuando vemos todo esto, analizamos de que Dios, así como nos pone esa misión, también nos pone las herramientas para poderla desarrollar. Así como Moisés le puso esta cantidad de excusas y de peros, así también Dios pone la salida para cada una de las situaciones. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos engrosamos en un caparazón en el que no queremos salirnos y decir, no, yo ya recibí ese llamado y estoy seguro que Dios me quiere en ese lugar, pero el que no está seguro soy yo, y si fracaso y si las cosas no resultan bien, ¿y qué les digo a las personas que van a estar ahí en esa comunidad, en ese cantón en el que sé que Dios me ha llamado a predicar la palabra? No es con nuestras habilidades humanas, hermano. No se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, no de lo que Dios va a hacer por medio de nosotros. Después el material al final, para ir terminando, para cumplir con el tiempo que se nos otorgó, que fueron 20 minutos, que ya creo que ya casi lo concluyo. Habla acerca también de la oportunidad de Israel. Dios elige a Israel para que fuere un pueblo dedicado a Él, para que fuera ejemplo de las naciones vecinas y para darse a conocer a través de Él en todas las naciones. Por eso les dio sus mandamientos como una alta norma de vida y santidad. Y Dios escoge un pueblo, inicia su llamado con por supuesto el llamamiento de Abraham, allá en Génesis 12. Dios funda la nación de Israel para muchos objetivos, y el material dice que para hacer de bendición a todas las naciones por medio del nacimiento del Mesías, para especial tesoro, para reino de sacerdotes y gente santa, y para recibir bendiciones con el propósito de bendecir a todas las naciones. Y Dios le da la oportunidad a Israel. En Génesis, siempre en el capítulo 12, se encuentran las veces y las oportunidades que Israel tuvo de traer a otros, la oportunidad que tenía por su localización, por su ubicación geográfica, y la oportunidad de expandirse. Entonces, pero lo que hemos venido hablando en esta exposición, la respuesta de Israel a ese llamado a haber sido escogido por Dios, la respuesta de Israel no fue positiva.
Dios los bendijo, pero ellos se rebelaron contra Él. Luego cayeron en la idolatría y en consecuencia fracasaron. Los israelitas no respondieron a la misericordia de Dios ni a su disciplina. Si las personas a quienes Dios quiere usar no obedecen voluntariamente el mandamiento de esparcir la gloria a todas las naciones, Dios trata con ellos y algunas veces por medio del castigo. El mandato para la iglesia de hoy es ir a todas las naciones haciendo discípulos para Cristo. Dios le da un llamado especial también a Israel. Dios le da un llamado especial a Israel desde el momento que lo saca de Egipto, desde el momento que ya lo escoge como esa nación santa, nación escogida por Dios. Pero ellos cayeron en idolatría, en desobediencia, y entonces, lo mismo que en el caso de Moisés, tantos peros y peros, la nación de Israel comenzó a poner obstáculos entre ellos y Dios. Entonces, no hubo esa respuesta positiva de parte del pueblo de Israel. Y así es como, hermanos, este tema acerca del llamado divino es como lo hemos expuesto puntualmente en el caso, por ejemplo, de Moisés, y así a grosso modo en el caso de Israel. Por cuestión de respetar el tiempo, voy a dejar hasta aquí la exposición, esperando que haya sido de bendición. Para mí lo ha sido, porque cuando vi todos esos peros de Moisés, comencé a escudriñar un poquito más, y cada versículo daba la respuesta a esas excusas. Y así es como Dios muchas veces trata con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Seré yo, Señor, el ideal para este ministerio? ¿Seré yo el ideal para esta misión? ¿Seré yo el ideal para llevar el evangelio a este lugar tan recóndito? Para este lugar donde no existe nadie que predique la palabra, y ser yo el primero. Tendré la capacidad, así como las excusas que Moisés ponía. Y Dios a Moisés, por su medio de su palabra, le respondía. Igual a nosotros ahora en este precioso libro que es la Biblia, Dios nos da la respuesta para entender que tenemos un llamado divino, para entender que tenemos un llamado especial de Dios para poder llevar el evangelio a otros lugares. No pongamos excusas y no pongamos peros, porque Dios mismo nos da la respuesta a cada una, siempre y cuando hayamos escuchado la voz de Dios y ese llamado sea un llamado específico, un llamado real, y haya sido un deseo de Dios para nuestra vida, y no un deseo de nuestra carne, de nuestra mente humana, para una cuestión ya sea de deseo o solamente un impulso. Siempre escuchemos la voz de Dios, y si ya la escuchamos y ya recibimos ese llamado, no pongamos excusas, que es el tema principal acerca del llamado divino y lo que hemos visto a esta hora en la exposición. Muchísimas gracias, esta ha sido mi exposición, y esperando en Dios que haya sido de bendición, como les dije al principio, para mí lo fue, de escudriñar todo esto. Que Dios le bendiga al pastor Tomás Córdoba, maestro de la materia de misionología, y a todos los compañeros y compañeras, alumnas y alumnos del seminario y de esta materia en específico. Que Dios les bendiga grandemente.